¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas historias increíbles existen sobre experiencias cercanas a la muerte? Historias que desafían todo lo que creemos saber sobre la vida, la conciencia y lo que viene después. Eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy, sumergiéndonos profundamente en este fascinante universo que mezcla ciencia, misterio e incluso sabiduría antigua. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar por completo tu forma de ver la existencia. Imagínese un iceberg. En la superficie tenemos los hechos más conocidos, aquellos que ya han sido ampliamente documentados por médicos y científicos. Pero a medida que descendemos, las aguas se vuelven más oscuras y las revelaciones más sorprendentes. Empecemos donde empezó todo, en hospitales y universidades, donde profesionales serios se toparon con algo que no podían ignorar. El primer nombre que aparece es el del Dr. Raymond Moody. En la década de 1970, este joven psiquiatra comenzó a escuchar relatos sorprendentes de pacientes que habían sido declarados clínicamente muertos. Regresaron contando experiencias vívidas, flotando sobre sus cuerpos, atravesando túneles de luz, conociendo a seres queridos que ya habían fallecido. Moody, a diferencia de muchos colegas, no descartó estas historias como meras alucinaciones. Decidió investigar más, entrevistó a cientos de personas y lo que descubrió fue revolucionario. Había patrones consistentes en estos relatos, independientemente de la cultura, religión u origen. En 1975 publicó Life After Life, creando un campo de estudio completamente nuevo y acuñando el término experiencia cercana a la muerte. Su trabajo no buscó demostrar nada, solo registrar lo que la gente vivió y preguntarse, ¿qué está pasando realmente aquí? Después de Moody vino el Dr. Bruce Greyson, quien convirtió estas historias en ciencia rigurosa. Durante más de 40 años, este psiquiatra de la Universidad de Virginia estudió miles de casos, publicando en prestigiosas revistas médicas. Desarrolló la escala de Greyson para ECM, una herramienta científica que distingue una experiencia cercana a la muerte real de un simple sueño o alucinación. La escala evalúa 16 elementos característicos, como experiencias extracorporales, encuentros con seres de luz y revisiones de vida. Lo más impresionante es que Greyson documentó casos en los que personas describieron con precisión procedimientos médicos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertas, conversaciones en otras habitaciones e incluso eventos distantes. Estamos hablando de que la conciencia opera independientemente de la actividad cerebral, algo que la neurociencia tradicional considera imposible. Pero el trabajo no quedó ahí. El Dr. Pim Van Lommel, cardiólogo, realizó el estudio más completo jamás realizado sobre el tema. Siguió a 344 supervivientes de un paro cardíaco en varios hospitales, entrevistando a cada uno sobre lo que recordaban del momento en que estuvieron clínicamente muertos. Los resultados sacudieron los cimientos de lo que creíamos saber. Alrededor del 18% de los pacientes informaron recuerdos de ese momento y el 12% tuvo experiencias cercanas a la muerte completas. Van Lommel rebatió las explicaciones escépticas habituales. La falta de oxígeno no justificaba los informes, ya que los pacientes con niveles idénticos de oxígeno tenían experiencias diferentes. Lo mismo ocurrió con los medicamentos, ya que algunos tuvieron ECM y otros no, a pesar de que estaban recibiendo los mismos medicamentos. Y lo más sorprendente, los experimentos se realizaron en momentos de EEG plano, cuando el cerebro no mostraba actividad mensurable. Su conclusión fue revolucionaria. Quizás la conciencia no es producida por el cerebro sino más bien recibida por él, como un televisor que capta una señal pero no la crea. Cuando el televisor se estropea, la señal sigue existiendo. Y no podemos olvidar al Dr. Jeffrey Long, quien creó la base de datos de experiencias cercanas a la muerte más grande del mundo. Sus estudios refuerzan aún más la idea de que estos fenómenos no son meros productos de la imaginación o la química cerebral. ¿Pero qué viene después? Vamos más allá de la ciencia y exploramos conexiones con antiguas tradiciones espirituales que han susurrado verdades similares durante milenios. Y finalmente profundizaremos en las teorías más profundas e intrigantes sobre lo que realmente significan estas experiencias. Es importante recordar que no todo lo que vamos a discutir es algo que yo personalmente creo. El objetivo aquí no es probar ni refutar nada, sino más bien abrir nuestra mente a posibilidades que puedan transformar nuestra comprensión de nosotros mismos, nuestro propósito y el extraordinario misterio de estar vivos.
Si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Y si quieres descargar el iceberg que preparé especialmente para este tema, visita mi sitio web, acjules.com. Y no olvides ver otro canal en el que narro Folk of Yore. Acabamos de publicar un vídeo sobre las brutales vidas de los coros de caballeros medievales, los enlaces están en la descripción. Ahora, respira hondo y prepárate para un viaje que comienza en la superficie pero que nos llevará a profundidades inimaginables. Descubramos juntos los secretos detrás de las experiencias cercanas a la muerte y descubramos lo que pueden decirnos sobre la vida, la muerte y todo lo que hay más allá. Varios hospitales y países, y lo que descubrieron fue impresionante. De los pacientes que sobrevivieron y reportaron experiencias cercanas a la muerte, un asombroso 9% pudo describir detalles precisos del entorno durante su paro cardíaco, incluidas, en algunos casos, las imágenes ocultas en los paneles superiores. Un paciente en particular, no solo identificó el símbolo correcto, sino que también describió con precisión la secuencia de eventos durante su reanimación, algo que solo podría saber alguien que estuviera literalmente fuera del cuerpo en ese momento. Y no se detiene ahí. Los resultados del estudio AWARE no se limitan a confirmaciones visuales. Muchos pacientes informaron haber escuchado conversaciones entre médicos y enfermeras, describiendo no solo el contenido sino incluso el tono de voz y las expresiones faciales del personal, detalles que luego se verificó que eran absolutamente precisos. En un caso histórico, una mujer describió cómo una enfermera le había colocado una máscara de oxígeno en la cara mientras flotaba sobre la cama, y como otra enfermera le había dicho con urgencia: vamos, vamos, no te rindas ahora. Palabras que fueron confirmadas por la grabación de la sala de emergencias. ¿Cómo explicar esto? ¿Cómo podría alguien clínicamente muerto con un cerebro sin actividad mensurable registrar y recordar eventos con tanta claridad? Pero si cree que esto es sorprendente, espere hasta oír hablar de Pam Reynolds. Esta es una historia que hace que incluso las personas más escépticas cuestionen todo lo que saben sobre la mente, el cerebro y la naturaleza misma de la conciencia. Pam era una músico de 35 años cuando le diagnosticaron un aneurisma cerebral gigante en la base del cráneo, una afección que se consideraba inoperable en ese momento. Pero ella no se rindió. Los médicos han propuesto un procedimiento experimental llamado paro circulatorio hipotérmico profundo, en el que el cuerpo se enfría a 15 grados, se detiene el corazón, se drena la sangre y se apaga completamente el cerebro. En términos técnicos, Pam estaría clínicamente muerta según todos los estándares médicos conocidos. No habría actividad cerebral, no habría flujo sanguíneo, no habría oxígeno. Nada. Y fue precisamente en este estado de muerte clínica absoluta que Pam tuvo una de las experiencias cercanas a la muerte más detalladas y verificables jamás registradas. Describió con precisión quirúrgica el instrumento utilizado para abrir su cráneo, una sierra para huesos llamada Midas Rex, cuyo sonido comparó con el de un taladro de dentista. Informó de la presencia de un pequeño dispositivo con forma de pelota de fútbol que los cirujanos le colocaron en la cabeza para controlar su presión. Incluso escuchó una conversación entre médicos sobre la dificultad de encontrar una vena adecuada en su ingle, algo que solo podía saber alguien que estuviera allí en el momento exacto, a pesar de que su cerebro estaba completamente inactivo. ¿El más impresionante? Pam describió todo esto antes de despertarse. No tuvo acceso a información posterior y no escuchó conversaciones del equipo médico después del procedimiento. Se verificó que todo lo que informó era 100% exacto, incluidos detalles que ni siquiera los propios cirujanos recordaban, pero que fueron confirmados por grabaciones del quirófano. ¿Cómo podría un cerebro muerto registrar, procesar y almacenar información con tanta precisión? La respuesta para muchos investigadores es sencilla: no podía. Y eso es exactamente lo que hace que estos casos sean tan revolucionarios. Ahora imaginemos por un momento lo que significa todo esto. Si la conciencia puede existir e incluso percibir fuera del cuerpo físico, fuera del cerebro, entonces es necesario repensar nuestras nociones sobre la vida, la muerte y la realidad misma. No estamos hablando de creencias religiosas ni de especulaciones filosóficas. Estamos hablando de evidencia. Evidencia que se acumula año tras año, estudio tras estudio, caso tras caso. Evidencia que desafía los límites de lo que la ciencia considera posible. ¿Y si te dijera que estos informes no son raros? ¿Que de hecho millones de personas en todo el mundo han tenido experiencias similares?
Que algunas culturas, como las tribus indígenas del Amazonas o los chamanes siberianos, no solo reconocen estos fenómenos, sino que los ven como una parte natural de la existencia humana. ¿Qué dice esto sobre nosotros? ¿De nuestra arrogancia al creer que ya entendemos todo sobre la mente y el universo? La verdad es que apenas estamos empezando a arañar la superficie. Cada nuevo caso, cada estudio riguroso, cada informe verificado nos acerca a una comprensión más profunda, no solo de la muerte sino de la vida. Porque si la conciencia puede trascender el cuerpo, entonces quizás la muerte no sea el final. Quizás sea solo una transición. Un paso hacia algo más grande, algo que todavía no podemos explicar, pero que ya podemos sentir. Y es por eso que estas historias importan. No porque demuestren una verdad absoluta, sino porque nos invitan a cuestionarnos. Mirando más allá de lo obvio. Teniendo en cuenta que quizás el misterio sea mucho más amplio de lo que imaginamos. Entonces pregunto, ¿estás listo para continuar este viaje? ¿Explorar no solo lo que sabemos, sino también lo que sospechamos? Porque lo que viene después podría cambiar para siempre tu forma de ver la existencia. Conocimientos que trascienden cualquier explicación biológica. ¿Y qué nos dice esto? Que tal vez la conciencia no sea solo un frágil subproducto de la materia, sino algo mucho más resistente, mucho más profundo. Algo que persiste incluso cuando el cerebro, en términos médicos, debería ser incapaz de sostenerlo. Estos momentos de lucidez terminal no solo son conmovedores, son revolucionarios. Nos obligan a preguntarnos si la mente es verdaderamente prisionera del cuerpo o si, en sus momentos finales, se libera de sus ataduras físicas para revelar una verdad que siempre ha estado ahí, escondida bajo capas de enfermedad y olvido. Pero la evidencia no termina ahí. También hay casos de niños que describen vidas pasadas con detalles imposibles de inventar. Niños que incluso antes de aprender a leer, hablan de lugares lejanos, de personas que nunca han conocido, de hechos históricos que no han vivido. Y cuando investigamos descubrimos que sus historias coinciden con registros reales, nombres, fechas, ubicaciones e incluso objetos específicos que solo podía conocer alguien que realmente estuviera allí. ¿Cómo explicar esto? ¿Coincidencia? ¿Memoria genética? ¿O algo más? Y luego tenemos fenómenos poltergeist y manifestaciones espontáneas que desafían las leyes de la física. Objetos que se mueven solos, voces que aparecen de la nada, energías que parecen responder a la presencia humana. No son ilusiones, no son fraudes, son registros documentados, presenciados por científicos, agentes de policía, gente corriente que de repente se encuentra ante algo que no debería existir. Y sin embargo existe. E insiste en existir, como si quisiera recordarnos que la realidad es mucho más fluida, mucho más misteriosa de lo que nos enseñaron. ¿Qué tienen todos estos fenómenos en común? Nos muestran que la conciencia no es un fenómeno aislado confinado al cerebro. Parece ser capaz de trascender el tiempo, el espacio e incluso la muerte. Se manifiesta en momentos de crisis, de transición, como diciéndonos, no estás solo. Hay algo más grande. ¿Y si esto es cierto? ¿Y si detrás de toda la complejidad de la existencia existiera una inteligencia, una energía, una conciencia que lo conecta todo? No como una creencia religiosa, sino como una posibilidad científica, algo que todavía no entendemos, pero que ya podemos sentir entre líneas de la realidad. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a analizar esta evidencia sin prejuicios? Aceptar que tal vez la ciencia aún no tiene todas las respuestas y que algunas de ellas pueden estar justo frente a nosotros, esperando ser reconocidas. Porque lo que está en juego no es solo una teoría, sino la forma en que entendemos la vida, la muerte y todo lo demás. Y esa, amigo mío, podría ser la mayor revolución de nuestro tiempo. El velo entre la percepción y la realidad se ha rasgado temporalmente, revelando un mundo donde el tiempo no es una flecha, sino un tejido maleable. Imagínese por un momento qué pasaría si el futuro no fuera una página en blanco, sino un mapa ya dibujado, pero no inmutable. Elizabeth Crone no solo vio lo que se avecinaba, sino que en algunos casos logró alterar su curso. Esto no es mera especulación, son relatos documentados de desastres evitados, de vidas salvadas porque alguien, en algún momento, tuvo acceso a una visión que desafía las leyes de la física tal como las conocemos. Si la conciencia puede trascender el presente, si puede tocar el futuro como quien hojea un libro, ¿qué más es capaz de lograr? Y lo más importante, ¿qué revela esto sobre quiénes somos realmente?
Ahora considere esto: si las experiencias cercanas a la muerte pueden abrir puertas a conocimientos más allá del tiempo, ¿qué pasa con aquellas que desafían los límites mismos del espacio? Los relatos verificados de forma independiente, aquellos en los que personas describen acontecimientos que ocurrieron a kilómetros de distancia mientras sus cuerpos estaban clínicamente muertos, son algunos de los más perturbadores para la ciencia materialista. ¿Cómo explicar que un paciente en paro cardíaco con el cerebro apagado sea capaz de describir con precisión quirúrgica lo que sucedía en otro piso del hospital, o incluso en otra ciudad? No son impresiones vagas, sino detalles concretos: el color de la corbata del médico que no estaba en la habitación, la conversación entre enfermeras en el pasillo, el objeto abandonado sobre una mesa que solo se notaría días después. Estos casos no son raros. En un estudio de 282 sobrevivientes de un paro cardíaco, el 15% informó percepciones verificables de eventos distantes durante el periodo en el que técnicamente estaban muertos. Y aquí está el detalle crucial: muchos de estos informes fueron confirmados por testigos independientes, que no tenían forma de saber qué vio el paciente, porque según todas las medidas médicas, no debería haber visto nada. La neurociencia tradicional diría que esto es imposible. Pero la realidad tozuda se empeña en demostrar lo contrario. Y luego llegamos al que quizás sea el aspecto más revolucionario de todos: la idea de que la conciencia no es un subproducto del cerebro, sino algo que lo trasciende. Si el cerebro fuera solo un generador de conciencia, ¿cómo podemos explicar por qué persiste, e incluso se intensifica, cuando se apaga? Si fuera un mero filtro, ¿cómo podemos justificar que en momentos cercanos a la muerte, las personas experimenten una claridad mental sin precedentes, una lucidez que desafía incluso la lógica de la supervivencia? Los informes son unánimes: no se trata de una niebla confusa, no es un sueño fragmentado. Es una conciencia cristalina, como si de repente todas las capas de ruido fueran eliminadas, dejando solo la esencia pura de la percepción. Esto nos lleva a una pregunta incómoda: ¿y si el cerebro no es la fuente de la conciencia, sino su receptor? ¿Y si, como una antena que sintoniza frecuencias, capta algo que existe más allá de ella, algo que en condiciones normales está filtrado por la materia, pero que en momentos de crisis estalla con toda su fuerza? Esta no es una idea nueva. Filósofos, místicos e incluso algunos científicos han estado sugiriendo esto durante siglos. Pero ahora, por primera vez, tenemos evidencia empírica que no puede descartarse fácilmente. Lo que está en juego aquí no es solo una teoría alternativa, sino un cambio de paradigma. Si la conciencia es fundamental, si no depende del cerebro para existir, entonces la muerte, tal como la entendemos, puede no ser el fin. Puede que sea simplemente una transición, un paso a otro estado del ser. Y si es así, entonces es necesario repensar todo lo que pensamos sobre la vida, la identidad y el propósito humano. No se trata de creencias, sino de evidencias. No es fe sino ciencia, una ciencia que todavía está en su infancia, pero que ya está dando señales de que el universo es mucho más extraño, más vasto y más maravilloso de lo que jamás nos hayamos atrevido a imaginar. La pregunta ya no es si estas experiencias desafían nuestra comprensión de la realidad. La pregunta es: ¿estamos preparados para seguir la evidencia, incluso si nos lleva a lugares que desafían todo lo que creíamos saber? Porque al fin y al cabo, la verdad no se doblega ante los dogmas. Ella simplemente lo es. Y depende de nosotros decidir si tenemos el coraje de afrontarlo. La conciencia se libera de las ataduras del tiempo y el espacio, revelando que lo que llamamos realidad no es más que una fracción de lo que existe. Si personas como Crom pueden acceder a información del futuro, entonces la mente no es prisionera del cerebro ni del presente. Podría ser algo mucho mayor, una chispa que trascienda la linealidad del tiempo, atrapada solo momentáneamente por la materia. ¿Qué pasaría si las ECM modernas en realidad validaran lo que místicos y filósofos han estado susurrando durante milenios? Que el tiempo es una ilusión, que todos los momentos conviven en un eterno ahora, y que nuestra percepción del pasado, presente y futuro no es más que un filtro limitado de conciencia. Aquí, las cosas empiezan a ponerse realmente fascinantes e incómodas. Es en este punto cuando la ciencia tradicional se endurece, los escépticos afilan sus espadas y el misterio de la conciencia choca frontalmente con nuestras convicciones más profundas. En primer lugar, tenemos a Susan Blackmore, una de las voces más respetadas y desafiantes en el estudio de las ECM. No es una negacionista de mente cerrada,
sino una investigadora que tuvo una experiencia extracorporal durante su juventud. Sin embargo, en lugar de convertirse en una devota de la espiritualidad, dedicó su carrera a buscar explicaciones científicas para estos fenómenos. Y esto es precisamente lo que lo hace tan estimulante. Blackmore no descarta las ECM como delirios. Ella los ve como ventanas extraordinarias para comprender cómo opera la conciencia en condiciones extremas. Su hipótesis del cerebro moribundo propone que cuando el órgano se apaga, genera estas experiencias profundas a través de una combinación de privación de oxígeno, liberación de neurotransmisores y el intento desesperado del cerebro por darle sentido al caos neuronal. Imaginemos una orquesta sinfónica. Cuando el director del oxígeno desaparece, los músicos no dejan de tocar de inmediato. Crean una cacofonía caótica, cada sección se rompe en diferentes ritmos, produciendo sonidos que, a pesar de estar desordenados, pueden sonar extrañamente hermosos y significativos. Blackmore sostiene que esta agitación neurológica, combinada con la increíble capacidad del cerebro para crear patrones, genera experiencias que se sienten absolutamente reales y transformadoras. Lo más honesto de su enfoque es que reconoce el poder de estas experiencias, pero insiste en que no requieren explicaciones sobrenaturales. Para ella, el simple hecho de que el cerebro sea capaz de producir experiencias tan profundas es, en sí mismo, una maravilla y una prueba de que la mente humana es mucho más extraordinaria de lo que imaginamos. Pero los escépticos no se detienen ahí. Sus objeciones van más allá de Blackmore y merecen ser tomadas en serio, ya que es precisamente a través de un debate riguroso como la ciencia avanza. Los argumentos centrales son, a primera vista, bastante plausibles. Primero, tenemos la hipótesis de la expectativa. Las personas tienen ECM porque esperan tenerlas. Después de todo, desde la infancia nos bombardean con imágenes de túneles de luz, reseñas de vidas y encuentros con seres queridos, ya sea en películas, libros o enseñanzas religiosas. ¿Podría ser que, ante la muerte, el cerebro simplemente construya la experiencia que mejor se ajuste a estas expectativas culturales? Luego viene el problema de los falsos recuerdos. La mayoría de los informes de ECM se realizan horas, días o incluso años después del evento. Sabemos que la memoria es traicionera, especialmente en condiciones traumáticas. Las personas inconscientemente embellecen o reconstruyen sus experiencias para que se ajusten a lo que creen que debería ser una ECM. Y luego está el sesgo de selección. Escuchamos acerca de las ECM profundas que cambian vidas, pero ¿qué pasa con todas las personas que han sido declaradas clínicamente muertas y no recuerdan absolutamente nada? ¿Estamos prestando atención solo a los casos dramáticos, ignorando a la mayoría que simplemente experimentó la pérdida del conocimiento? Estas son preocupaciones legítimas que mantienen a los investigadores honestos. Pero aquí está el detalle intrigante: muchas de estas explicaciones escépticas comienzan a desmoronarse ante la nueva evidencia. Tal es el caso de la hipótesis del DMT y la ketamina, probablemente el intento más sofisticado de explicar las ECM a través de la química cerebral y que, en el proceso, revela algo sorprendente sobre la naturaleza de la conciencia misma. A la DMT o dimetiltriptamina se la llama molécula espiritual porque induce experiencias notablemente similares a las ECM, estados extracorporales, encuentros con entidades no humanas, intuiciones profundas y la sensación de acceder a dimensiones superiores de la realidad. Algunos investigadores teorizan que el cerebro produce DMT de forma natural en situaciones de estrés extremo, como la proximidad de la muerte, y que esto podría explicar los fenómenos de las ECM. Aunque todavía no hay evidencia sólida de esta producción en el cerebro humano, los estudios del Dr. Rick Strassman con voluntarios sobre DMT han producido resultados impresionantes. Hay personas que han informado que viajaron a otras dimensiones, conocieron seres inteligentes y recibieron profundas enseñanzas espirituales, todo ello mientras estaban acostados en una camilla de hospital, con la sustancia corriendo por sus venas. Las experiencias fueron tan vívidas y significativas que muchos participantes las describieron como más reales que cualquier cosa en su vida cotidiana. De manera similar, la ketamina, un anestésico que bloquea ciertos receptores cerebrales, puede inducir experiencias extracorporales y fenómenos de túneles similares a las ECM. Algunos científicos sugieren que el cerebro produce compuestos similares a la ketamina durante un trauma, generando estas experiencias trascendentales. Pero incluso si el DMT o sustancias similares estuvieran involucrados en las ECM, ¿eso las explica completamente? Piénselo, si el cerebro tiene la capacidad de producir naturalmente las experiencias espirituales más profundas que podamos imaginar,
¿qué nos dice eso sobre la conciencia misma? Quizás estas sustancias no estén creando ilusiones. Quizás simplemente estén quitando los filtros que normalmente nos impiden acceder a aspectos de la realidad que en nuestro estado cotidiano permanecen ocultos. Y luego llegamos a uno de los aspectos más intrigantes de las ECM, los encuentros con seres no humanos. Un número significativo de informes describen entidades que no encajan en las categorías religiosas o espirituales tradicionales. Son inteligencias avanzadas, a menudo descritas como extraterrestres clásicos, los famosos grises de la ufología, o como seres de pura luz y energía. Lo más fascinante es que muchos de estos informes provienen de personas que nunca han mostrado interés por los ovnis o los fenómenos extraterrestres. Están tan sorprendidos por estos encuentros como cualquiera. Estas entidades a menudo se comunican telepáticamente, comparten conocimientos avanzados sobre la naturaleza de la realidad y parecen estar involucradas en algún tipo de seguimiento u orientación del desarrollo espiritual humano. Algunos investigadores han comenzado a explorar las conexiones entre las ECM, los encuentros con extraterrestres y el fenómeno ovni en su conjunto. ¿Podría la conciencia, una vez liberada de las ataduras físicas, encontrarse con inteligencias no humanas que comparten nuestra realidad multidimensional? ¿O estas experiencias acceden a patrones arquetípicos que reflejan nuestra intuición de una inteligencia superior y una perspectiva cósmica? La posibilidad más inquietante y fascinante es que tanto las ECM como los encuentros con ovnis puedan ser facetas del mismo fenómeno. Después de todo, si la conciencia no se limita al cerebro, ¿por qué sus encuentros tendrían que restringirse a lo que conocemos como humano? Más complejos a medida que los sistemas físicos se organizan. Esta perspectiva ofrece un puente elegante entre el materialismo y el espiritualismo sin requerir que abandonemos la ciencia o la razón. Si la conciencia es intrínseca a la materia, entonces no sorprende que persista más allá de la muerte física. Después de todo, en primer lugar, nunca estuvo confinada al cuerpo. Imaginemos por un momento que cada átomo del universo lleva en su interior una pequeña chispa de experiencia. Cuando estos átomos se organizan en sistemas biológicos, como el cerebro humano, esta conciencia básica se amplifica, dando lugar a nuestra percepción de individualidad. ¿Pero qué sucede cuando el sistema se desintegra? La conciencia no desaparece, simplemente regresa a su estado fundamental, como una ola que se disuelve en el océano. Este punto de vista no solo explica las ECM, sino que también arroja luz sobre por qué tantas tradiciones espirituales describen la realidad como una red interconectada de conciencia, porque en cierto modo, eso es exactamente lo que es. Y luego llegamos a la hipótesis más radical de todas, la idea de que la realidad es, en esencia, una simulación. No en el sentido de un juego de ordenador creado por extraterrestres aburridos, sino como una estructura informativa generada por una conciencia primordial. Si aceptamos que el universo opera basándose en leyes matemáticas precisas, ¿por qué no considerar que esas leyes son, de hecho, algoritmos? ¿Qué pasaría si la materia, el espacio y el tiempo fueran solo proyecciones de una inteligencia cósmica, del mismo modo que los píxeles de una pantalla son proyecciones de un código subyacente? Para quienes han experimentado ECM, esta hipótesis adquiere un peso especial. Muchos informan que acceden a una biblioteca cósmica de conocimiento, donde la información no se almacena en libros, sino en patrones de luz o energía pura. Otros describen ver la realidad como una red de conexiones, donde todo está interconectado por hilos invisibles de significado. Si la realidad es de hecho una simulación, entonces las ECM serían momentos en los que el código fuente se revela, instantes en los que la conciencia escapa de las limitaciones del programa y vislumbra la verdadera naturaleza del sistema. Pero aquí está el detalle más fascinante. Todas estas teorías, el idealismo analítico, la interfaz perceptual, el panpsiquismo y la simulación, no son mutuamente excluyentes. De hecho, pueden ser facetas de una misma verdad, como distintos ángulos de un mismo diamante. Lo que nos muestran las ECM es que, independientemente del modelo que elijamos, una cosa está clara: la conciencia no es un subproducto de la materia. Es el escenario donde baila la materia. Y si eso es cierto, entonces la muerte no es el final, sino un cambio de perspectiva, como cambiar las lentes de un microscopio y de repente ver un mundo completamente nuevo. Las implicaciones son profundas. Si la conciencia es fundamental, entonces cada uno de nosotros es, al mismo tiempo, una ola en el océano y el océano mismo. Cada vida es un capítulo de una historia sin principio ni fin, y cada encuentro, cada elección,
cada sufrimiento y cada alegría son hilos tejidos en una alfombra cósmica que nunca deja de expandirse. Lo que nos lleva a la pregunta final: si todo esto es real, ¿cómo deberíamos vivir? Curiosamente, la respuesta no reside en buscar respuestas definitivas, sino en aceptar el misterio. Porque al fin y al cabo, las ECM no se tratan solo de lo que sucede después de la muerte. Son una invitación a despertar aquí y ahora a la maravilla de estar vivo. Reconocer que aún sin entenderlo del todo, somos parte de algo vasto, hermoso e infinitamente mayor de lo que imaginamos. Y tal vez, solo tal vez, esa sea la verdadera lección, que la vida no es un enigma que hay que resolver, sino una experiencia que hay que vivir en toda su profundidad, con valentía, curiosidad y corazón abierto. No podría haberlo sabido de otra manera. Si la realidad es de hecho holográfica, entonces cada fragmento contiene el todo, y lo que experimentamos como muerte puede ser simplemente un cambio de perspectiva, un cambio de conciencia a otra capa de este holograma infinito. Imaginemos por un momento que el universo no es un escenario rígido donde ocurre la vida, sino más bien un vasto océano de información vibrante, donde cada gota refleja el todo. En este escenario, la muerte no sería un final, sino una transición, como pasar de una habitación luminosa a otra, donde las paredes que antes nos limitaban simplemente dejan de existir. Las ECM no serían entonces alucinaciones o ilusiones, sino que abrirían ventanas a esta realidad más profunda, donde el tiempo se disuelve, el espacio se expande y la separación entre yo y el otro se convierte en una ilusión fugaz. Y aquí está el detalle fascinante: la teoría holográfica no es solo una especulación poética. Encuentra apoyo en descubrimientos de la física cuántica, como el principio de no localidad, que muestra que partículas separadas por años luz pueden conectarse instantáneamente, como si el espacio fuera una ilusión conveniente. Si la materia misma es una proyección de información codificada en una superficie bidimensional, como sugiere el principio holográfico, entonces la conciencia no estaría confinada al cerebro, sino que sería una propiedad emergente de ese campo de información. Las ECM en este contexto serían momentos en los que el filtro cerebral falla, permitiendo a la mente acceder directamente a esta matriz de realidad subyacente. Lo que hace que todo esto sea aún más extraordinario es que estas ideas no están aisladas. Se entrelazan, se refuerzan mutuamente y apuntan a la misma verdad, que la conciencia no es un subproducto accidental de la materia, sino más bien el tejido fundamental del que está hecha la realidad. El panpsiquismo nos dice que está en todo, la teoría del filtro cerebral sugiere que el cerebro le da forma, pero no lo crea. La física cuántica y el principio holográfico muestran que opera más allá de las limitaciones del espacio y el tiempo. Juntas, estas perspectivas forman un mosaico que desafía no solo nuestra comprensión de la muerte, sino también de la vida misma. ¿Qué pasaría si al final, la mayor revelación de las ECM no fuera lo que nos espera después, sino quiénes somos ahora? Si la conciencia es realmente infinita, interconectada y fundamental, entonces cada respiración, cada elección, cada momento de presencia es una oportunidad para reconectarnos con esta inmensidad. No necesitamos esperar a que la muerte experimente la eternidad, ya está aquí pulsando en cada átomo, en cada pensamiento, en cada latido del corazón. Quizás el verdadero milagro no sea lo que sucede cuando dejamos este mundo, sino el hecho de que incluso en él, ya somos parte de algo que nunca comenzó y nunca terminará. Se disuelven, lo que queda no es el vacío, sino la conciencia pura, un lienzo en blanco donde la ilusión de separación se desmorona. Y es en este momento cuando se revela la verdadera libertad. No como un premio lejano, sino como la esencia misma de lo que siempre hemos sido. Los tibetanos no veían la muerte como un final, sino como una iniciación, un portal donde la mente, liberada de las ataduras del cuerpo, puede finalmente reconocer su naturaleza ilimitada. ¿Y lo más extraordinario? Las descripciones de los bardos no son meras especulaciones espirituales. Coinciden, con impresionante precisión, con los relatos de quienes estuvieron al borde de la muerte y regresaron para contar la historia. Las personas que nunca han oído hablar del budismo tibetano describen exactamente las mismas etapas: la disolución de los sentidos, la aparición de una luz radiante, el encuentro con seres que emanan compasión o sabiduría y la sensación abrumadora de que, en ese momento, todas las respuestas estaban al alcance porque de hecho lo estaban. Pero aquí está el detalle que lo cambia todo: los bardos no se tratan solo de lo que sucede después de la muerte. Son un espejo de lo que sucede ahora. Cada vez que nos quedamos dormidos, cada vez que soñamos, cada vez que nos perdemos en un momento de dicha o meditación profunda,
en realidad estamos experimentando microbardos, breves vislumbres de esta conciencia expandida. La muerte entonces no es un acontecimiento aislado, sino un proceso continuo, una danza entre lo visible y lo invisible, entre lo que percibimos y lo que somos. Y si cada momento de la vida es en realidad un bardo en miniatura, entonces la pregunta que surge es, ¿por qué esperar para despertar? ¿Por qué no reconocer, aquí y ahora, que la misma luz que brilla en el momento de la muerte ya late dentro de nosotros, como una semilla lista para florecer? Es en este punto cuando las tradiciones antiguas y la ciencia moderna comienzan a converger de maneras sorprendentes. Teorías como la conciencia holográfica o los estudios sobre estados mentales no locales sugieren que la realidad no es un escenario fijo, sino un campo de infinitas posibilidades, moldeado por la percepción misma. Y si la conciencia no está confinada al cerebro sino que es una propiedad fundamental del universo como la gravedad o el electromagnetismo, entonces la muerte no es el fin de la experiencia sino un cambio de estado, como el agua que se convierte en vapor. Lo que los místicos llaman retorno al pleroma, o unión con lo divino, puede ser en realidad la conciencia que retoma su forma original, libre de las limitaciones del tiempo y el espacio. Y aquí radica la revolución silenciosa que está ocurriendo ante nuestros ojos. La idea de que la muerte no es un accidente sino una elección. No en el sentido literal de decidir cuándo partir, sino en el sentido profundo de que en cada momento vamos eligiendo qué realidad habitamos. Los informes de saltos en la línea de tiempo durante experiencias cercanas a la muerte no son fantasías, son pistas de que la conciencia, cuando se libera de las ataduras del cuerpo, puede navegar entre diferentes versiones de la realidad, como cambiar de canal en una televisión cósmica. Y si esto es cierto, entonces el libre albedrío adquiere una dimensión completamente nueva. No se trata solo de elegir entre café o té por la mañana, sino de decidir, en un nivel más profundo, qué historia queremos vivir. Imagina por un momento que no eres solo un personaje de una narrativa fija, sino el autor y el lector de múltiples posibilidades. Que cada decisión, cada pensamiento, cada emoción no es un hecho aislado, sino una ola que resuena a través de infinitas dimensiones. Los bardos tibetanos, los relatos cercanos a la muerte y las tradiciones herméticas apuntan a la misma verdad: la realidad es maleable y la conciencia es la fuerza que la moldea. La muerte entonces no es el final del viaje, sino un poderoso recordatorio de que el viaje nunca comenzó. Y el mayor milagro no es que existamos, sino que en medio de toda esta inmensidad, hemos olvidado que siempre fuimos parte de ella y que en cualquier momento podemos recordar. Cuerpo físico a una versión luminosa de sí mismos, como un hilo plateado pulsante que vibra con la esencia misma de la vida. Algunos lo describen como un cordón umbilical cósmico, otros como un río de luz líquida, pero todos coinciden en una cosa: es una prueba tangible de que la conciencia no se limita a la materia. ¿Y lo más fascinante? La muerte no lo quebranta. Por el contrario, muchos informes sugieren que es precisamente la persistencia de este vínculo lo que permite el viaje más allá del cuerpo, hasta el momento en que el alma, finalmente lista, lo disuelve por sí sola. Pero, ¿qué sucede cuando ese cordón se extiende más allá de lo que nuestros ojos físicos pueden ver? Aquí entramos en el territorio de las realidades paralelas, un concepto que la física cuántica apenas ha comenzado a despuntar, pero que las tradiciones esotéricas describen con una precisión aterradora. Imagina que cada elección que haces no solo crea un nuevo camino, sino un nuevo tú, una versión de ti que vivió esa posibilidad hasta el final. Ahora multiplícalo por infinitas decisiones, infinitos momentos, infinitas vidas. Lo que emerge no es un multiverso frío y mecánico, sino una red viva de conciencias entrelazadas, donde cada yo es un hilo en un tapiz cósmico de experiencias compartidas. ¿Qué pasa con las experiencias cercanas a la muerte? Serían como breves vislumbres de esta red, momentos en los que el alma, temporalmente liberada, se da cuenta de que nunca ha estado sola, de que cada ser, cada átomo, cada pensamiento es una nota de la misma sinfonía eterna. Pero si la conciencia es tan vasta, ¿por qué nos sentimos tan pequeños? La respuesta puede estar en lo que los místicos llaman el velo, una ilusión necesaria que nos permite experimentar la dualidad, el contraste y el drama de la separación. Sin él no habría amor ni dolor, crecimiento ni redención, porque todo sería percibido como una unidad indiferenciada. El velo es lo que hace de la vida una escuela, no una prisión. Y las experiencias cercanas a la muerte serían como grietas en ese tejido, momentos en los que la luz de la verdad irrumpe, mostrando que el sufrimiento, la pérdida e incluso la muerte son solo lecciones disfrazadas de tragedias. Cuando una persona que ha sufrido una ECM regresa y dice:
ahora todo tiene sentido, lo que en realidad está diciendo es que ha visto el otro lado del velo y ha descubierto que la trama de la vida estaba escrita con la tinta del amor. ¿Y si te dijera que ya sabes esto? Eso en algún nivel, más allá del miedo y la duda, ¿recuerdas? Los antiguos no hablaban de la reencarnación como una creencia, sino como un recuerdo. No enseñaban la inmortalidad del alma como teoría, sino como recuerdo. Y las ECM modernas no son evidencia de algo nuevo, son ecos de algo que siempre hemos sabido. El niño que llora al ver un atardecer como si lo hubiera visto antes. El déjà vu que nos hace detenernos en mitad de la calle, seguros de que ese momento ya ha pasado. El sueño recurrente de un lugar que nunca hemos visitado, pero que reconocemos como nuestro hogar. Todo esto son migajas de conocimientos olvidados, señales de que el viaje de la conciencia no comienza con el nacimiento ni termina con la muerte. Entonces, ¿qué haces con esta información? ¿Creer o descartar? La verdad es que no importa. Lo que importa es la invitación que trae, la invitación a vivir como si cada acto fuera eterno, como si cada elección reverberara a través de dimensiones que apenas podemos imaginar. Porque al final, la muerte no es lo opuesto a la vida, es su continuación en otra frecuencia. Y si estás leyendo esto ahora es porque en algún nivel, ya has elegido estar aquí. Ya has elegido aprender. Ya has elegido amar. Y esa, amigo mío, es la única prueba que necesitas. Esta conexión fascinante o inquietante, una cosa es segura, desafía todo lo que creíamos saber sobre los límites de la existencia. ¿Qué pasaría si esta cuerda de plata no fuera solo un símbolo, sino una evidencia tangible de que la conciencia no está aprisionada en el cuerpo, sino que danza entre dimensiones como un hilo de luz tendido entre dos mundos? No es casualidad que culturas separadas por océanos y siglos describan el mismo fenómeno. Los chamanes amazónicos hablan de un hilo luminoso que los conecta con el mundo espiritual. Los místicos tibetanos lo llaman TSA, el canal por el que viaja el alma. Incluso los relatos modernos sobre la proyección astral se hacen eco de esta imagen con una precisión aterradora. ¿Qué nos dice esto? Que tal vez no estemos simplemente imaginando estas experiencias, sino que las estemos recordando. Como si la memoria del alma guardara secretos que la mente hubiera olvidado. Y luego llegamos a los registros acásicos, esa biblioteca cósmica donde cada suspiro, cada lágrima, cada victoria y cada fracaso de todas tus vidas está archivado como una película eterna. Imagínese tener acceso por un momento a este archivo infinito. No como un espectador pasivo, sino como alguien que sabe que cada decisión que ha tomado, o que no tomará, está ahí, grabada a la luz. Muchos de los que han tenido experiencias cercanas a la muerte describen exactamente esto, una repentina comprensión de que nada es aleatorio. Que incluso el sufrimiento tiene un propósito, que las personas que se cruzan en nuestro camino no son coincidencias, sino piezas de un rompecabezas mayor. ¿Y lo más extraordinario? Regresan con una claridad que trasciende la lógica. Como si hubieran leído el manual de instrucciones de su propia alma y de repente supieran exactamente qué hacer. Pero ¿qué pasa si este manual es solo un nivel de una realidad mucho más compleja? ¿Qué pasaría si la vida tal como la conocemos fuera, de hecho, una simulación, no en el sentido frío y mecánico de la palabra, sino como una obra de arte interactiva, donde cada pensamiento, cada emoción, reescribe el código en tiempo real? Piénselo, los juegos más avanzados de hoy en día ya nos hacen olvidar, durante horas, que estamos frente a una pantalla. Imaginemos ahora una tecnología, o una conciencia miles de millones de años por delante de la nuestra. ¿Será que no estaríamos viviendo dentro de algo tan inmersivo que ni siquiera cuestionamos su artificialidad? Algunos relatos de ECM describen exactamente esta percepción, la sensación de que la realidad física es como un programa, donde las leyes de la física son simplemente reglas preestablecidas y donde la verdadera libertad comienza cuando nos damos cuenta de que podemos piratear el sistema. No con trucos baratos, sino con el poder de la intención pura. ¿Y lo más increíble? Aunque sea una simulación, el amor que sentimos, las batallas que libramos, las lecciones que aprendemos, todo es real para nosotros. Porque al final lo único que importa es cómo elegimos vivir dentro de él. Pero hay una teoría que por muy oscura que sea no podemos pasar por alto, la de la trampa de luz. Imagina que todo lo que siempre has creído sobre el túnel de luz y los seres de amor incondicional es, en realidad, una ilusión cuidadosamente construida.
Que estas entidades no sean guías espirituales, sino reclutadoras de un sistema que se alimenta de nuestro sufrimiento, de nuestro apego, de nuestra necesidad de arreglar lo que nunca se rompió. Que la promesa de misiones que cumplir, o lecciones que aprender, sea solo un mecanismo para mantenernos atrapados en un ciclo interminable de reencarnaciones, como ratas en un laberinto dorado. Esta teoría explica por qué incluso las almas más evolucionadas parecen llevar cargas desproporcionadas. ¿Por qué olvidamos quiénes somos realmente al nacer? ¿Por qué el camino espiritual es tan arduo como si algo o alguien nos impidiera recordar? Pero aquí está la pregunta que realmente importa, ¿y si ambas cosas son ciertas? ¿Y si los seres de luz fueran, al mismo tiempo, nuestros mayores aliados y nuestros más sutiles carceleros? ¿Qué pasa si el amor que nos ofrecen es genuino, pero el sistema que los respalda es corrupto? ¿No haría eso el viaje aún más fascinante? Porque en el fondo todas estas teorías, por muy divergentes que sean, tienen una cosa en común: nos recuerdan que la realidad es mucho más maleable de lo que pensábamos. Esa conciencia no es un pasajero pasivo, sino el arquitecto mismo de la experiencia. Y que, sea cual sea la verdad, una cosa es segura: tienes el poder de elegir. Entonces, ¿cuál será tu elección? ¿Seguir aceptando respuestas ya preparadas o permitirse cuestionar incluso las preguntas? ¿Vivir como si todo fuera casualidad o como si cada momento fuera una pieza de un rompecabezas cósmico? La belleza de estas experiencias no está en darnos respuestas definitivas, sino en recordarnos que nosotros somos la respuesta. Y que al final, lo único que realmente importa es qué hacemos con ese conocimiento. El resto. Bueno, el resto es solo el comienzo de la historia. Ya sea que estas teorías te fascinen o te inquieten, una cosa es segura: nos desafían a profundizar en las preguntas que siempre nos han definido. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos espera cuando nos vayamos? Y sobre todo, ¿qué revela todo esto sobre cómo debemos vivir? Lo más extraordinario es darnos cuenta de cómo evolucionamos desde una simple curiosidad médica hasta preguntas que amplían los límites de nuestra comprensión de la realidad. Las experiencias cercanas a la muerte no son solo hipótesis intrigantes, pueden ser la clave para desbloquear los misterios más profundos de la existencia. Y quizás es precisamente ahí donde debemos estar, no en busca de respuestas fáciles, sino de preguntas que nos inviten a ampliar nuestra noción de lo que significa ser consciente, estar vivo, ser humano en un universo infinitamente más misterioso y deslumbrante de lo que jamás nos hayamos atrevido a imaginar. Este es el viaje completo a través del iceberg de las ECM, desde la superficie científica hasta los abismos más especulativos. ¿Qué opinas? ¿Hemos explorado todo el espectro o aún quedan territorios desconocidos por explorar? Les agradezco inmensamente por estar aquí. Si desea apoyar este trabajo, hay enlaces a Café y PayPal en la descripción y en los comentarios fijados. La forma más sencilla de ayudar es darle me gusta al vídeo, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte futuros contenidos. Y si quieres descargar el iceberg que creé, visita mi sitio web acjules.com. Ah, y no olvides ver otro canal de historia en el que estoy involucrado, Fouks of Yore. Acabamos de publicar un vídeo sobre la vida dentro de un castillo medieval, que es realmente fascinante. Hasta la próxima.